Antes de 1250, Lord Conrad II, Rey von Breuer, construyó el castillo de Frankenstein y desde entonces se llamó a sí mismo Von und zu Frankenstein. El primer documento en el que hay constancia de la existencia del castillo en 1252 lleva su nombre. Fue el fundador del señorío imperial libre de Frankenstein, el cual solo respondía a la jurisdicción del emperador, con posesiones en Niederbergwacht, Darmstadt, Oxstadt, Wetterau y Hesse. Adicionalmente, los Frankenstein tuvieron otras posesiones y derechos de soberanía como Boldrein en Schwingenberge, Auerbach, Bensheim en Darmstadt, Raab, Gerau, Frankfurt am Main y Bensheim. La colina sobre la que descansa el castillo fue probablemente ocupada por otro castillo hasta el siglo XI, que cayó en ruinas después de la construcción del castillo de Frankenstein. A unos cientos de metros hacia el noroeste, las afirmaciones sobre un castillo anterior están extendidas, pero históricamente es algo poco probable. En el año 1292, los Frankenstein abrieron el castillo a los condes de Katzenelnbogen y se halló con ellos en 1363. El castillo fue dividido en dos partes y entregado a dos familias diferentes de los señores y caballeros de Frankenstein. Al principio del siglo, el castillo fue agrandado y modernizado. Los caballeros de Frankenstein pasaron a ser independientes de los condes de Katzenelnbogen otra vez, siendo ambos grandes opositores a la reforma y siguiendo los conflictos territoriales, con disputas conectadas con el condado de Hesse-Darmstadt, al igual que a su adscripción a la fe católica y el derecho de patronaje asociado. El cabeza de la familia, Lord Johannes I, decidió vender el señorío al condado de Hesse-Darmstadt en 1662, después de varios juicios en el juzgado de la Cámara Imperial. El castillo fue usado como refugio y como hospital, posteriormente quedando en ruinas en el siglo XVIII. Sus dos torres, las cuales son su distintivo hoy día, son restauraciones históricamente incorrectas de mediados del siglo XIX. En algún momento antes de 1968, un restaurante fue construido dentro del castillo. En 1976, los soldados estadounidenses estacionados en Darmstadt fundaron un festival de Halloween anual en el castillo, el cual ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores festivales de Halloween en Europa. En 1977, el 440 Batallón de Comunicaciones organizó una carrera a pie de 13 kilómetros a lo largo de los escarpados caminos desde Cambrai, Kaserne hasta el castillo. La carrera del castillo de Frankenstein fue celebrada hasta 2008, cuando las fuerzas estadounidenses dejaron Darmstadt y la base fue devuelta al gobierno alemán. La ciudad de Darmstadt organizó una carrera final en octubre de 2008. En 1673, el alquimista Johann Conrad Dippel nació en el castillo. Estudió teología, filosofía y alquimia en la Universidad de Heisen, obteniendo el grado en teología. En el año 1693 publicó varios trabajos teológicos bajo el nombre de Christianus Democritus, de los cuales aún se conservan la mayoría. Dippel llevó una vida aventurera y en ocasiones tuvo problemas debido a sus polémicas opiniones y también por motivos económicos.
Llegó a escribir que la religión no debía ser dogmática, sino basarse exclusivamente en el amor y en el sacrificio personal. Durante su estancia en el castillo de Frankenstein, practicó la alquimia y la anatomía. En esa época descubrió un aceite animal conocido como aceite empireumático o aceite de Dippel, que se emplea como antiséptico y para desnaturalizar los alcoholes. Trabajando con nitroglicerina, Dipper destruyó una torre. No obstante, pudo detectar que el compuesto podía aplicarse con fines medicinales. Se rumoreaba que llevaba a cabo cruentos experimentos con cadáveres dentro del castillo, aunque los detalles reales de esos experimentos nunca han sido confirmados. Se decía que intentaba transferir el alma de un cadáver a otro. Hay que destacar que este experimento en particular es un simple rumor. Sin embargo, efectuó otros experimentos que propiciaron su expulsión de la ciudad. Cuando los ecos de sus actividades llegaron a oídos de los vecinos, le echaron de allí. En el año 1704, en Berlín, Dippel y el fabricante Heinrich Diesbach usaron el aceite de Dippel en lugar del carbonato potásico para producir tintes rojos. Para su sorpresa, obtuvieron un tinte azul que se conoció como azul berlinés, azul prusiano o azul de Prusia. Ambos fundaron una fábrica en París. La conexión de Dippel con el castillo de Frankenstein cerca de Darmstadt, Alemania, es evidente, puesto que es el lugar donde nació. De hecho, firmaba las cartas con el adendum Frankensteinensis. Sin embargo, existe controversia acerca de la idea de que Dippel sirviera como inspiración para la novela Frankenstein de Mary Shelley. Los historiadores locales creen que la leyenda se conoce en las poblaciones alrededor del castillo de Frankenstein. Fue transmitida por Jacob Grimm a la traductora de sus cuentos, Mary Jane Claremont, que era la madrastra de Mary Wollstonecraft. Gawain. Se dice que en 1814, de camino al lago Ginebra, lago Le Mans, Mary, su hermanastra Claire Claremont y Percy Bysshe Shelley visitaron el castillo de Frankenstein. El historiador Radu Florescu compara la trayectoria vital de Dippel con la del protagonista de Frankenstein, confirmando brevemente que haya sido la inspiración para crear el personaje. Entre los argumentos apunta el prestigio que la alquimia poseía en la época en que vivió y que Dippel afirmaba poseer la clave para el principio vital que le permitiría crear vida a partir de materia inanimada. Además, fue expulsado de la Universidad de Heisen por contraponerse a la autoridad de sus profesores, esgrimiendo la autoridad de filósofos alquimistas como Paracelsus. Su vida errante le llevó por buena parte del norte de Europa y los países escandinavos, donde pudo sobrevivir e incluso ser invitado a las cortes reales gracias a la fama que logró alcanzar como fabricante de oro. Aunque en realidad nunca lo haya fabricado realmente, al final de su existencia intentó comprar el castillo de los Frankenstein, dando a cambio de la propiedad una fórmula de la piedra filosofal, pero el negocio no llegó a concluirse. Tras comenzar a realizar sus experimentos en el castillo Frankenstein, lo que acrecentó la leyenda negra de Dippel fueron unos experimentos más oscuros. El científico machacaba órganos y huesos animales que luego filtraba en tubos de hierro. De esta forma creaba el aceite de Dippel, que según él prolongaba la vida hasta más allá de los 100 años. Dippel costeaba sus estudios vendiendo el maloliente líquido, que no era realmente sino un estimulante a los lugareños.
Dipper intentaba mejorar su fórmula constantemente. Para ello terminó robando trozos de cadáveres del cementerio local. Entre varios de esos miembros humanos fue encontrado su propio cuerpo el 25 de abril de 1734. Johann había estado probando la última mezcla de su aceite que resultó ser letal. La espuma que asomaba entre los labios de su cadáver le delataba, y por último se rumoreaba también que intentaba transferir el alma de un cadáver a otro, aunque estos hechos nunca fueron constatados. Tras esta historia macabra, la gente del pueblo prefería otra versión. Dipper había firmado un pacto con el diablo para evitar la muerte, y éste se había llevado su alma, arrancándosela a través de su boca. El folclore da lugar a muchas leyendas que siempre están basadas en algún hecho real. Varios días después, en el sótano del castillo de Frankenstein ardió en llamas, donde se situaba el laboratorio de Johann Conrad Dipper, que experimentaba tanto con cadáveres de animales y de humanos. Todas las notas que había hecho y los posibles descubrimientos sobre lo que él hacía se quemaron y se perdieron. Leyendas del castillo de Frankenstein. La vecindad alrededor del castillo se ha asociado durante mucho tiempo con muchas leyendas y cuentos. Alguna vez se creyó que las brujas se congregarían en el área de la noche de Walpurgis, que todavía se celebra cada año el 30 de abril. Los lugareños creían que las brujas se reunieron cerca del castillo durante siglos. Según la leyenda, el señor del castillo mató a un dragón cerca del castillo, y otro afirma que hay una fuente de jóvenes ubicada en la fortaleza en ruinas. En algunas versiones, esta primavera tiene propiedades mágicas debido al hechizo de una bruja. Un dato curioso más. No he encontrado en otras páginas o foros que, al parecer, supuestamente hay un mito o una vieja leyenda que hay una criatura que ronda en los calabozos, me parece creer, o en los sótanos del castillo Frankenstein. Aparte de lo que es el dragón, que se hizo una estatua al héroe que mató al dragón y que los dos cayeron en un pozo. Se habla también de una posible criatura que ronda el castillo y que aún la gente dice que escucha ruidos extraños que provienen del interior del castillo de Frankenstein. Bueno, feliz Halloween.